Bienvenidos estudiantes a la clase número 1 de nuestra materia Lengua 1 del ciclo básico. En esta clase veremos diferentes temas, abordaremos el circuito de la comunicación y sus partes, analizaremos el lenguaje en relación a los registros y a los lectos. Trabajaremos también con las funciones del lenguaje y finalizaremos la clase viendo el discurso periodístico. Comencemos ahora con el circuito de la comunicación. Gracias al circuito de la comunicación, el emisor es capaz de interactuar con un receptor, transmitiéndole ideas e información codificada en los mensajes. Y a su vez, este descodifica, interpreta y responde al mensaje retroalimentando el circuito, convirtiendo este proceso interactivo en un diálogo. Como vemos en la placa, tenemos al emisor que envía un mensaje al receptor. El receptor luego le responderá con un mensaje al emisor. Por eso hablamos de circuito de la comunicación. Veamos entonces los componentes del circuito. El circuito de la comunicación está compuesto por un emisor, que es quien emite el mensaje. Este mensaje es emitido para un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Este mensaje tiene un código que hace que se vuelva comprensible. En este caso, el código siempre es el código lingüístico. También podría llegar a ser un código de señas. Y el mensaje es transmitido a través de un canal. El canal puede ser un canal oral o puede ser un canal escrito. Entonces, el emisor emite un mensaje al receptor acerca de algún tema. Este tema es el referente. Lo hace a través de un canal que es el medio físico de transmisión. Para enviarlo, el emisor utiliza un código común. Este código común es compartido por ambos, por emisor y receptor. El código puede ser verbal o no verbal. Dentro de los códigos aceptados socialmente, la palabra ha sido siempre el instrumento más adecuado para la expresión de ideas y de sentimientos. Pero existen también códigos no verbales, por ejemplo, los códigos de señas, las señales de tránsito, los sistemas de señales por banderas o los códigos gestuales. Entonces, el código más usual es el código lingüístico, pero hay que tener en cuenta que existen estos otros códigos. Respecto del canal o medio por el cual se transmiten los mensajes, podemos mencionar el aire, el papel, las ondas sonoras, radio, visuales o televisión y también la pantalla de la computadora. El circuito de la comunicación está asociado con las funciones del lenguaje, ya que a cada función del lenguaje le corresponde una parte del circuito de la comunicación, o cada función del lenguaje se concentra en una parte de este circuito comunicativo. Vamos a ver ahora entonces cuáles son las funciones del lenguaje. La función asociada al emisor es la función expresiva. En la función expresiva, el emisor lo que hace es transmitir sus sentimientos y sus pensamientos. Se llama función expresiva porque expresa la subjetividad del emisor. Entonces, la función expresiva
se concentra en el emisor y en la transmisión de sus sentimientos y sus pensamientos. Otra función es la función apelativa. La función apelativa no se concentra en el emisor, sino en el receptor. ¿Por qué? Porque es la función que tiene como finalidad tratar de convencer al receptor de algo. La encontramos, por ejemplo, en los discursos publicitarios, en las propagandas, también en las órdenes, en los consejos, en las sugerencias. Cada vez que se trata de convencer al receptor, de influir en su conducta, estamos frente a la función apelativa. Otra función es la función poética. La función poética se concentra en el mensaje. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es embellecer el mensaje para que el mensaje tenga un efecto estético. La función poética aparece en la literatura, no solo en la poesía, sino también en la narrativa. Otra función es la función fática, que se concentra en el canal. Se concentra en el canal porque lo que se trata de ver es si el canal está funcionando correctamente. Cuando un emisor se conecta con un receptor, por ejemplo, si están hablando por teléfono, y el emisor le dice al receptor, ¿me escuchás? Porque hay un ruido en la línea, está usando la función fática, porque está tratando de corroborar que el canal de la comunicación está funcionando correctamente. Otra función es la función referencial. En la función referencial, el emisor se concentra en el referente y trata de dar información sobre ese referente. La encontramos cada vez que se utiliza el lenguaje para dar una información sobre algo. Y finalmente tenemos la función metalingüística, que se concentra en el código, es decir, en la lengua. La función metalingüística es la función que utiliza el lenguaje para reflexionar sobre el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo, todas las palabras agudas llevan tilde en la última sílaba, estoy utilizando la función metalingüística porque estoy usando el lenguaje para reflexionar sobre el mismo lenguaje. Ahora vamos a analizar los registros. En toda comunicación hay un modo de comunicación. Los emisores no se comunican todos de la misma forma y en cualquier situación. Utilizamos un registro formal o un registro informal, depende de la situación en la que estemos, el interlocutor con el cual estemos hablando. Teniendo en cuenta estos factores, decidimos utilizar un registro formal o un registro informal. En el registro formal no hay la suficiente confianza entre los hablantes. Por ejemplo, cuando uno se comunica con un jefe, o en una entrevista de trabajo, o en cualquier situación donde no haya confianza entre los hablantes. Se hace uso de un lenguaje culto, preciso y correcto. Y se suelen utilizar fórmulas de cortesía. En el registro informal, también es entendido como familiar o coloquial, se hace referencia a una comunicación que es espontánea y se usa un lenguaje verbal y no verbal. Es el registro que usamos con personas con las cuales tenemos mayor confianza, con la familia o con amigos. Ahora bien, el lenguaje no solo varía de acuerdo a la situación comunicativa en la que estemos insertos, sino que también varía de acuerdo a las características del hablante. Esa variación es la variación de los lectos. Entonces podemos decir que un lecto es una variante de un idioma asociada a un grupo específico de
hablantes, una variante de un idioma asociada a un grupo específico de hablantes. Cuando el uso de una variedad determinada del español depende de algunas características del emisor, se habla de lectos. Las características relevantes del emisor son 3, por lo tanto se distinguen 3 lectos: el dialecto, el cronolecto y el sociolecto. El dialecto es la variedad del lenguaje asociada al lugar de procedencia o de origen del hablante o de residencia. Es decir, español, por ejemplo, habla una persona de Chile, una persona de Buenos Aires, de Argentina y también una persona de Colombia o de Venezuela. Sin embargo, el dialecto que van a utilizar esas personas va a ser diferente, porque vamos a ver que si bien comparten la misma lengua, tiene un dialecto distinto con palabras propias de su variedad regional. El cronolecto es la variedad del lenguaje asociada con la edad del hablante. No hablan de la misma forma los niños, los adolescentes y los adultos. Cada uno tiene términos propios de su edad. Y el sociolecto es la variedad del lenguaje asociada a la clase social y al nivel de educación del hablante. Ahora nos vamos a concentrar en estudiar un poco el discurso periodístico. El discurso periodístico es el discurso que encontramos en los medios masivos de comunicación, como los periódicos, la radio, la televisión, etc. Hay distintos tipos de discursos periodísticos. Tenemos, por ejemplo, el texto informativo. En ellos predomina la función referencial del lenguaje, ya que se desea informar del modo más objetivo posible acontecimientos que el periódico ha considerado dignos de ser contados. Los hechos que aparecen son la mayoría de las veces recientes. Pertenecen al grupo de textos informativos, la noticia, el artículo de divulgación científica, los reportajes y los pronósticos del tiempo. Otro tipo de texto que pertenece al discurso periodístico es el texto de opinión o el texto argumentativo. En ello se manifiesta la opinión del autor con la nota, cuando está firmada, o de las autoridades del diario. En este tipo de texto se expresa una opinión sobre algún tema en especial. Se aportan argumentos que defienden una postura y se escriben con el propósito de convencer o persuadir a los receptores para que piensen o actúen de determinada manera. Por eso la función del lenguaje que predomina en el texto argumentativo es la función apelativa. Generalmente se presenta en una versión subjetiva de los acontecimientos. Es una manera de interpretar los hechos que se comentan y sus consecuencias. Son ejemplos de este tipo de textos la editorial, la nota de opinión y la crítica. Otro tipo de texto que vamos a encontrar dentro del discurso periodístico son los textos humorísticos. Con ellos también se opina y se busca la risa y la complicidad del lector, además de hacerlo reflexionar sobre los hechos referidos en el chiste. Y finalmente también vamos a encontrar avisos publicitarios. Su finalidad es comercial, ya que intentan promocionar y vender productos de muy diverso orden. El aviso publicitario y el aviso clasificado son ejemplos de este tipo, aunque utilizan distintos recursos para convencer a la gente. Nos vamos a concentrar ahora
en la noticia, ya que es el texto periodístico más utilizado por los medios. La noticia es el relato verosímil de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas. Debe responder a la pregunta ¿quién? Es decir, ¿quiénes son los protagonistas de esa noticia? Debe responder a qué, es decir, al suceso, al hecho, al acontecimiento que se está relatando. Debe responder a cuándo, es decir, al tiempo, en qué momento sucedió eso. También a dónde, es decir, en qué lugar, en qué sitio específico ocurrió. Cómo, es decir, cuáles son las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cómo se desarrollaron. También por qué, es decir, las causas, y para qué, cuáles fueron los objetivos. Toda noticia, para que sea completa, debe responder a estas preguntas. Bien, esta fue nuestra clase número 1 de la materia Lengua 1 del ciclo básico. Como siempre, les recomendamos que complementen la información de estos videos con bibliografía extra, con los módulos, con la lectura, y cualquier duda nos pueden consultar al foro. Muchas gracias.